números. Hay un conjunto un poco más grande que lo abarca los reales, que son los complejos. Los complejos están formados por dos conjuntos, el conjunto real y el conjunto de los imaginarios. Y así cada vez que necesitamos se va expandiendo los conjuntos con los que trabajamos. Básicamente, lo que vemos en la teoría de espacios vectoriales, lo que vamos a ver, lo que están viendo ahora, es un conjunto de reglas que nos dicen, si tenemos un conjunto que le llamamos B, ¿qué reglas tienen que cumplir este vector B1 y este vector B2 para cuando yo lo sume a ellos dos, me dé un elemento del mismo conjunto, me dé un B3? O sea, que esté dentro del conjunto B y no que esté fuera del conjunto B. Entonces estamos aprendiendo este conjunto de reglas necesarias para que se produzca esto, para que cuando yo opere dos o más elementos de este conjunto, me dé un elemento que esté dentro del mismo conjunto. Es básicamente la idea. Nosotros habíamos trabajado con números, veníamos trabajando con números reales, pero cuando estudiamos lo que es espacios vectoriales, estos elementos pueden ser cualquier cosa. Ese B1, B2 pueden ser números, pueden ser matrices, pueden ser polinomios, pueden ser, bueno, pongamos matrices 1 por n o matrices n por 1. Son casos particulares de matrices. En todos estos casos, cuando hablamos en espacios vectoriales, a todo esto le vamos a llamar vectores, a cualquiera de esos. Entonces, nosotros vamos a tener un conjunto de elementos y esos elementos los vamos a llamar de forma genérica vectores, que pueden ser una matriz, un polinomio, pueden ser varias cosas. Bien, entonces vamos a aprender ese conjunto de reglas. En la parte teórica tendrían que haber visto que para que a este conjunto B que tengo acá, yo le pueda llamar espacio vectorial, este conjunto se va a llamar espacio vectorial si cumple con una definición axiomática. Una definición axiomática, cada axioma es un enunciado. Son 10 enunciados que se tienen que cumplir. Esta es la definición de espacio vectorial. El axioma 1, el 2, hasta el 10. Si cumple con los 10 axiomas, entonces ese conjunto B que estamos analizando se va a llamar espacio vectorial. Si no, decimos que no es espacio vectorial o que no tiene la estructura de espacio vectorial. Bien. Esto es si es espacio o no. O sea, si un conjunto B es un espacio vectorial o no. Volvamos a la idea. Yo tengo un conjunto bien grande que le llamo B. Y habíamos dicho que en este conjunto B habían muchos elementos que le voy a llamar vectores. La idea era aprender reglas tal que si yo sumo, por ejemplo, este vector B1 con este vector B2, hago la operación suma entre ellos, me da un elemento que esté dentro del conjunto. Acá y acá. Me va a dar este vector B3. Hay ciertas condiciones que pueden cumplir un determinado grupo de elementos dentro de este espacio vectorial B. Por ejemplo, si yo tengo estos que están acá, y hago, y hago la suma de este vector con este vector, me va a dar un elemento que está acá. Sumo este con este, me da este otro elemento. Cuando ocurre este tipo de cosas, o sea, si yo tengo un subconjunto dentro de B, este subconjunto lo llamo W,
y hago la operación suma y la operación multiplicación entre ellos y me da un elemento dentro del mismo conjunto, del subconjunto W, estamos en presencia de lo que se llama subespacio. Esto sería un subespacio vectorial. O sea, es un espacio vectorial dentro de un espacio vectorial más grande, que sería, en este caso sería el espacio vectorial B, y dentro tenemos un subconjunto que también se comporta como, como espacio vectorial. Es un conjunto dentro de otro, por eso le llamamos subespacio. Generalmente, y le van a preguntar más que nada en el parcial y en el final, sobre el subespacio. Recuerden, si nosotros tenemos que analizar si es espacio vectorial o no, tenemos que analizar los 10 axiomas. Si nosotros tenemos que analizar si es subespacio vectorial, solamente lo vamos a hacer con estas 3 condiciones. Necesitamos, este teorema nos dice cuando un subconjunto W tiene estructura de subespacio. Y para averiguar si tiene estructura de subespacio, tiene que ocurrir 3 cosas. El nulo tiene que estar dentro de W, la suma de 2 vectores, o sea, el resultado de la suma también tiene que estar dentro de W, y cuando yo multiplico un vector por un escalar, el resultado también tiene que estar dentro del conjunto W. Si ocurren esas 3 cosas, el conjunto W es un subespacio vectorial. Generalmente les van a preguntar esto. Entonces, repasemos este punto. En este punto nos dice, determine si estos subconjuntos, acá nos dan varias opciones, en este caso vamos a analizar el subconjunto S1. Si este subconjunto S1 son subespacios vectoriales o tiene estructura de subespacio. Bien, entonces, si nos preguntan este tipo de cosas, tenemos que analizar estos 3 axiomas para el conjunto que nos están dando. Entonces, vamos a ver. Esto que se llama acá, esto que tenemos acá es una cuaterna. Acá nos están dando una cuaterna B más R por. ¿Qué nos están diciendo? Nos están diciendo, el primer elemento nos dice el espacio donde está, el espacio B. Los elementos del espacio B se relacionan con una suma y con un producto. Y este R que aparece acá nos dice, bueno, si nosotros tenemos, por ejemplo, un vector que tenga esta forma, una matriz que tenga una matriz A minúscula, o un elemento de ese espacio que tenga esta forma, A, B, C, tiene 3 componentes, esta R nos está indicando que si tenemos este tipo de estructura, cada elemento va a ser un número real. O sea, este R me indica qué tipo de elemento está componiendo al vector que estamos analizando. Entonces eso me indica la R. La R en vez de R también puede ser el conjunto de los naturales, de los enteros. Así que bueno, por ahí puede haber varias posibilidades. Nos dan esta cuaterna y nos dice específicamente para este ejercicio que el conjunto B va a ser R2. Entonces, en vez de B, vamos a tener R2. ¿Quién es el conjunto R2? El conjunto R2 está formado por los elementos que tienen esta forma. Por ejemplo, un vector B que tiene 2 componentes, A y B, donde cada componente es un número real. Este es un número real, este es otro número real.
Si fuera R3, sería una expansión de la misma idea. Sería un vector que tiene 3 componentes y cada una de ellas es un número real. Entonces, acá vamos a trabajar con los vectores de R2. Bien, vamos a ver quién es el conjunto que nos da. El conjunto S1 está definido por los vectores X e Y pertenecientes a R2 y me da la condición que X tiene que ser igual a 2 veces Y. Bien, ese es el subconjunto, o sea, nosotros estamos en un conjunto B donde tenemos muchos elementos y en realidad no queremos estudiar todos los elementos, queremos estudiar este conjunto de vectores que son los S1. Entonces, de todos los elementos de B nos vamos a quedar con los que cumplen con esta condición. Veamos. Acá me da la condición que para que pertenezca a S1 tiene que ocurrir que X tiene que ser igual a 2 por Y. Entonces, a esa condición la vamos a poner de manifiesto de esta forma. Vamos a poner que el conjunto S1 son los pares ordenados, o sea, tienen 2 componentes. La segunda componente la dejo como está. Y acá voy a hacer valer la condición que la primera componente, la componente X, tiene que ser igual a 2 por la segunda componente. O sea, es 2 por el valor de la segunda componente, que es Y. Entonces va a ser el conjunto de pares ordenados que cumplen con esta condición. Por supuesto, acá seguimos poniendo que pertenezcan a R2 y con Y perteneciente a los reales. Entonces, vamos a trabajar con este conjunto de vectores. Bien, veamos la primera condición. La primera condición para analizar si es o no subespacio vectorial es que el nulo pertenezca al subespacio que estamos analizando. En este caso tenemos que preguntar, ¿el vector nulo pertenece? Y acá, ¿cuál es el subespacio que estamos analizando? Es S1. ¿El nulo pertenece a S1? Es una pregunta. Vamos a ver. Primero vamos a analizar quién es el nulo. El vector nulo del espacio que estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando dentro del espacio que es R2. Acá podríamos poner R2. ¿Quién es el nulo en R2? En R2 tiene que tener la forma de R2, o sea, 2 componentes, y para que sea nulo, cada componente tiene que ser igual a 0. Entonces, este es el vector nulo del espacio R2. Y ahora nos están preguntando, ¿el nulo pertenece a S1? Veamos esto. Los elementos de S1 son aquellos que tienen esta forma, 2 por Y. Estos son los elementos de S1. Analicemos si el vector nulo cumple con esta forma. Este sería nuestro Y. Entonces, el Y en el S1 es igual a 0. Entonces acá es 2 por 0. Y esto es igual a 0, 0. Entonces, el nulo sí cumple la condición, esta que está impuesta por el subconjunto S1. Porque si yo hago el reemplazo, este Y viene acá, y este es el mismo que va acá, entonces hago el reemplazo, me da 0, 0. Entonces,
el vector nulo sí pertenece al conjunto S1. Entonces, el primer axioma sí se cumple. Vamos con el segundo. ¿Qué me dice el segundo axioma? Me dice que la suma de dos vectores tiene que pertenecer al subconjunto que estamos analizando. Entonces, nosotros estamos trabajando con, necesitamos dos vectores, un vector U que pertenezca, bueno, un vector U. A este vector U le voy a poner que tenga la forma U1, U2, porque estamos trabajando en R2. Vamos a tener un vector B que tiene que pertenecer al mismo conjunto. Entonces, le voy a poner que tenga la misma forma de R2. Pero estos pertenecen a R2. Nosotros ahora queremos que pertenezcan a S1. Para que pertenezcan a S1 se tiene que cumplir la condición. ¿Cuál es la condición de S1? Es esta. Esta es la forma que tienen los vectores de S1. Entonces, a este vector U lo voy a escribir con la forma de los vectores de S1. Es la segunda componente queda como está y la primera es igual a 2 por la segunda componente. Y lo mismo va a pasar con el vector B. El vector B va a tener dos componentes, la segunda queda como está y la primera es 2 por la segunda componente. Entonces, esta es la forma de los vectores de S1. Ahí ya tenemos los dos vectores de S1 y la condición era, la pregunta del segundo axioma es, si yo sumo U más B, ¿el resultado pertenece al conjunto S1? Entonces vamos a sumar. Veamos. Hago la suma. U más B. Reemplazo U. ¿Quién es U? Bueno, es este elemento que tengo acá es 2 por U2, U2 más reemplazo B. B es el vector que tiene 2 por B2, B2. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos la suma de dos vectores. La suma de dos vectores se hace componente a componente, es decir, vamos a sumar primera componente de este vector con primera componente de este vector. Entonces vamos a tener 2 U2 más 2 B2, coma. La segunda componente, ahora sumamos segunda componente con segunda componente. U2 más B2. Este 2 se repite acá, entonces los puedo sacar como factor común. Saco factor común dentro de la misma componente y me queda U2 más B2. Cierro paréntesis. Acá U2 más B2. ¿Y qué nos quedó ahí? Mira, acá nos queda. Esta es la segunda componente del vector que estamos analizando. Y la primera componente, ¿cómo está compuesta? Es un 2 multiplicado por la segunda componente. Entonces, esto tiene la forma de los vectores que pertenecen a S1. Entonces, quiere decir que la suma de U más B sí pertenece al conjunto S1.
¿Mm? Se cumple el segundo axioma. Ahora veamos el tercero. El tercero me dice que si yo a un vector lo multiplico por un escalar, el resultado también pertenece al subconjunto. ¿Mm? Entonces, el tercero me pregunta si alfa por un vector u pertenece al conjunto S1. ¿Mm? Con alfa perteneciente a los números reales. Bien, de nuevo, siempre que vamos a hacer una demostración tenemos que poner quién es el vector. El vector u, de nuevo, va a tener la forma de los vectores de S1. Es segunda componente y la primera componente es 2 por la segunda. Entonces ahí nos queda la forma del vector u. Y tenemos que probar a ver si pasa. Alfa por u, veamos en qué espacio está. Alfa por u, ¿quién va a ser? Es alfa por el vector u. El vector u es 2u2, u2. Acá tenemos el producto de un escalar por un vector. Se multiplica componente a componente. Entonces esto va a ser alfa por 2 por u2. Alfa por u2. Vamos a trabajar un poquito. Acá esto quedó horrible. Trabajamos un poquito con esta. Voy a aplicar. Acá adentro todos son números reales. Entonces lo puedo ordenar. Y puedo poner 2 por alfa u2, alfa u2. Entonces, ¿qué forma tiene esto? Esta es la segunda componente. Y la primera componente de este vector está compuesto por 2 multiplicado por la segunda componente. Entonces, esto quiere decir que el producto de un número, de un escalar por u, sí pertenece al conjunto S1. Sí se cumple. Como se cumplen los tres axiomas, este y este, vamos a llegar a la conclusión que S1 tiene o tiene estructura de subespacio vectorial o es subespacio vectorial. Entonces, de esta forma es más o menos como se tienen que demostrar este tipo de ejercicios. Veamos, por ejemplo, el apartado B. El apartado B del mismo punto. Acá nos dice, nos dan, bueno, es el mismo enunciado, nos dan esta cuaterna, nos dice que en este caso el conjunto, el espacio vectorial más grande que tenemos es el R2. Entonces tenemos, acá va a estar R2 y acá adentro va a estar, bueno, un subconjunto que se va a llamar S6. Y vamos a analizar si S6 tiene o no estructura de espacio vectorial. Bien, ¿quiénes son los números, los vectores que pertenecen a S6? Bueno, tiene que cumplir la condición que la primera componente multiplicada por la segunda es igual a 1. Esa es la condición que tienen los elementos de S sub 6. Vamos a ver si esto cumple con los axiomas. El primer axioma era que el elemento nulo tendría que pertenecer a S sub 6. Bien, ¿quién es el elemento nulo? Tenemos que ver en qué espacio estamos. Estamos en R2. El nulo de R2
es un vector que tiene dos componentes y cada componente es igual a 0. Ese es el nulo de R2. Bien, veamos, ¿esto cumple con la condición de pertenecer a S6? La condición para que pertenezca a S6 es que el producto de las dos componentes, o sea, x1 por x2, tiene que ser igual a 1. Veamos si esto ocurre para este vector. La primera componente de este vector es esta, y la segunda componente es esta. Entonces, a ver, vamos a multiplicar. x1 por x2 para este caso es 0 por 0. Esta es la condición. 0 por 0 me da igual a 1. Entonces, esto no se cumple. El producto de las dos componentes no es igual a 1. Como no se cumple la condición, quiere decir que el nulo, este vector nulo, no pertenece a ese sub 6. Como no se cumple esta condición, vamos a concluir que el conjunto S sub 6 no es o no tiene estructura de subespacio vectorial. Bien, ¿alguna preguntita, chicos, hasta acá? ¿Puedes repetir lo último, profe? Acá lo que ocurre es que no se cumple la condición. Acá tenemos la condición del conjunto S6, es que el producto de las dos componentes sea igual a 1. El nulo es un vector que tiene 0 y 0. O sea, en las dos componentes igual a 0. Si vos la multiplicas entre ellas, no te va a dar igual a 1. Entonces, quiere decir que el conjunto, el elemento nulo, no está dentro del conjunto que estás analizando. No está dentro de ese 6. En ese 6 hay varios números. Pero lo que pasó es que el nulo quedó acá afuera. El nulo quedó acá. Como el nulo no está dentro de ese 6 ya no es subespacio vectorial. Gracias, profe. No, de nada. A ver. Veamos, el profe me pidió que veamos el 5. Vamos a ver el 5. Apartado A es este. K cuadrado. Bien. Veamos este punto. Me dice, halle el o los valores de K para que el vector U sea combinación lineal. Repasemos qué es una combinación lineal. Una combinación lineal es una expresión que tiene esta forma. Por ejemplo, es un... A ver. Esto es combinación lineal. La combinación lineal es una expresión que tiene esta forma. Es un número alfa multiplicado por un vector más la misma expresión, otro número multiplicado por otro vector. Y esto, bueno, puede tener varios términos. Igualado a otro vector que le voy a llamar B4. La pregunta es, a nosotros generalmente nos van a dar los vectores. Acá vamos a poner. Los B son vectores y los alfa son
números. Son números o escalares. La pregunta que nos van a hacer es, nos van a dar una expresión de esta forma. Lo que no conocemos nosotros son los alfa. La pregunta que siempre se hace es, para saber si esto es combinación lineal o no, lo que tenemos que saber es si existen los alfa sub i para que yo pueda escribir esta igualdad. Si existen o no. ¿Y cómo averiguo si existen? Bueno, si ustedes ven esto en realidad es un sistema de ecuaciones. Entonces, lo escribo como sistema de ecuaciones y analizo si tiene solución. Si es un sistema compatible, o sea, con solución, quiere decir que sí existen los alfa, por lo tanto, vamos a tener una combinación lineal. Si el sistema es un sistema incompatible que no tiene solución, vamos a decir que no es combinación lineal. En este punto en particular nos dice, haya los valores de K que pertenezcan a los reales para que el vector U, o sea, este vector, sea combinación lineal de estos vectores que pertenecen al conjunto A. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir la forma de la combinación lineal. Vamos a ver. Si es combinación lineal, se tiene que tener esta forma. Un número alfa 1 multiplicado por uno de estos dos vectores. O sea, va a ser 1 menos 1 más otro número alfa 2 que no lo conozco, multiplicado por el segundo vector. Y esto tiene que ser igual, me dice que el vector U sea combinación lineal, o sea, esta suma tiene que estar igualada al vector U, que va a ser K cuadrado. Bien. Entonces, ahí está escrita la combinación lineal. Vamos a ver. Si nosotros analizamos esto, a partir de acá nosotros tenemos que armar un sistema de ecuaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, este es un número que está multiplicando un vector. Esto lo puedo distribuir en cada componente. Entonces vamos a tener alfa 1 por 1 es alfa 1 por menos 1 es menos alfa 1. Hago lo mismo con esta parte, me queda menos alfa 2, alfa 2. Y esto tiene que estar igualado a K cuadrado. Ahora, tenemos una igualdad entre los dos vectores. ¿Cuándo se cumple la igualdad? Yo tengo que sumar esta a esta componente, le sumo esta, y esa suma tiene que ser igualada, tiene que estar igualada acá, para que se cumpla esta igualdad. Entonces vamos a sacar, sumo las primeras componentes, alfa 1, más por menos menos, me queda alfa 2, y esto tiene que ser igual al número K, a la primera componente del vector de la derecha, del segundo miembro, que es el número K. Luego tenemos que la segunda componente más la segunda componente de acá tiene que ser igual a la segunda componente del segundo miembro. Entonces vamos a tener menos alfa 1 más alfa 2, y esto tiene que ser igual acá al cuadrado. Entonces, si lo escribimos de esta forma, acá se nos formó un sistemita de ecuaciones. Entonces, acá tenemos un sistemita de ecuaciones que tenemos que ver si tiene o no tiene solución. Entonces, tenemos el sistema, lo vamos a resolver.
lo voy a escribir en forma matricial. Entonces voy a escribir la matriz de coeficientes. Y ahora voy a poner los términos independientes, la matriz ampliada. Recordemos, la primera columna son los alfa 1, la segunda columna los alfa 2. Veamos. Cuando hacemos esto, la idea es tratar de llegar a la forma escalonada, o sea, o lo que es lo mismo, obtener vectores canónicos. Voy a tomar este 1 y lo uso para fabricar un 0 ahí abajo. Entonces voy a decir, a la fila 2 la voy a cambiar. ¿Cómo la voy a cambiar? Bueno, al contenido de la fila 2 le sumo el de la fila 1. Entonces, fila 1 no va a cambiar. Lo que cambia es la fila 2. Hago la suma 1 menos 1, 1 menos 1, y acá me va a quedar k cuadrado más k. Sí, también podría sacar el determinante de la matriz. Sí, sí. Bien. Analicemos qué nos quedó acá. Cuando nosotros resolvemos este sistema, en este caso estoy aplicando Gauss, eliminación de Gauss. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos que contar los vectores canónicos. Esta es mi matriz A desde acá hasta acá. Y luego tenemos desde acá hasta acá la matriz ampliada que le llamamos A'. Si recordamos lo que el temita del sistema de ecuaciones, había un teorema muy importante que era el de Roche-Frobenius, que nos decía, el teorema de Roche-Frobenius nos decía que si el rango de A es igual al rango de la matriz ampliada, entonces el sistema era compatible, o sea, tenía solución. Si por el contrario los rangos eran distintos, esto implicaba que el sistema era incompatible, sin solución. Recordemos, acá, ¿qué nos están preguntando? Nos están preguntando para qué valores de K el vector U es combinación lineal. Yo les había dicho que si el sistema de ecuaciones que formaba era compatible, o sea, tiene solución, íbamos a tener una combinación lineal. Bien, entonces, veamos acá, ¿cuál es el rango de la matriz A? ¿Cuál es el rango de A? El rango de A era la cantidad de vectores canónicos distintos. Si analizamos la matriz A, tenemos una fila con ceros. Eso quiere decir que le saca un grado de libertad. Entonces, acá vamos a tener que el rango de A va a ser igual a 1. Porque tengo un solo vector canónico, columna. En esta columna no puedo formar uno que sea distinto al que ya tengo. Bien. Analicemos la matriz A'. El rango de la matriz A'. La matriz A' ya tiene, ¿cuántos vectores canónicos columna tiene? Tiene este que ya está formado, que es 1, más. Si yo quiero otro vector canónico columna, ¿cuál es el elemento que tengo que mirar? A' llega hasta acá. Entonces, este elemento me puede dar la posibilidad de que el rango sea distinto, o sea, de que acá yo pueda formar otro vector canónico. Entonces, la pregunta va a ser,
si esto pintado de amarillo es igual a 0 o es distinto de 0. Si eso de pintado de amarillo es distinto de 0, yo ahí puedo formar un 1, porque, o sea, si es distinto de 0 me va a dar un número, qué sé yo, que me dé un raíz de 7. Si es raíz de 7, yo lo divido por el mismo número, ahí puedo formar un 1, y con ese 1 formo un 0 en la misma columna, acá arriba. La cuestión es que tiene que ser distinto de 0. Si es igual a 0, esto no puedo formar otro vector canónico. Entonces, acá está la condición. Veamos para qué valores de k esto es distinto de 0. Bueno, voy a sacar factor común k. Acá me va a quedar k más 1 distinto de 0. ¿Cuándo esto es distinto de 0? Bueno, cuando k sea distinto de 0, por esta partecita, o por esta partecita, cuando k sea distinto de menos 1. Si k es distinto de menos 1, esta partecita es distinta de 0, y si k es distinta de 0, esto también es distinto de 0. Entonces, sabemos que el sistema va a tener solución cuando se cumplan estas dos condiciones. Entonces, volviendo a la pregunta original, era el vector u va a ser, es combinación lineal si k pertenece a los números reales, y de acá le voy a sacar las dos condiciones. K tiene que ser distinto de 0 y también distinto de menos 1. Entonces, K puede ser cualquier número real, salvo estos que están entre las llaves. Bien, ¿se entendió esto, chicos? Esto es problema de parcial. ¿Se entendió esta parte? Traten de digerirla, piénsenla bien, repásenla. Esto es lo que se pregunta en parciales y en finales. Bueno. Bien. Bueno. Bueno, chicos, si no hay consulta, hasta acá sería todo. Ahora a la tarde les voy a mandar los links para las consultas. Van a ser consultas virtuales. Les voy a poner 2 o 3 días. Ahora a la tarde les estoy mandando, les genero el link y les mando. Vamos a empezar desde mañana, miércoles, jueves y viernes. Van a ser por la tarde. Si dividimos la fila 2 por k cuadrado más k, no obtenemos otro 1. A ver. Bien. Si vos dividís acá, si vos a esta parte la dividís en 1 sobre k cuadrado más k, está bien, vos vas a obtener un 1 ahí. Pero si vos haces la división, para que esta división vos la puedas hacer, se tiene que cumplir una condición. Vos estás dividiendo por un número que no conoces acá. Entonces, cuando vos haces eso, tenés que poner la condición que el denominador sea distinto de 0. Entonces, la división que vos vas a hacer, si se puede hacer o es válida,
siempre y cuando k cuadrado más k sea distinto de 0. Y si te fijas, esta condición es la misma a la que hemos llegado acá. ¿Está bien lo que decís? Está bien, pero si vos haces eso, ya tenés que aclarar. Ahí. Bien. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Más tarde les mando las consultas. Van a ser miércoles, jueves y viernes por las tardes. Bueno, profe.